2, 1. KO. Bienvenido, gente, que comienza otra clase más. Recuerden que hemos estado conociendo distintos tipos de discursos o textos y anteriormente trabajamos con el discurso de enunciación pública. Entonces, en esta clase abordaremos otro tipo de discurso también muy importante. Claro, como se pueden dar cuenta, en el video se aprecian a grandes maestros de la educación, porque generalmente cuando un profesor realiza una clase está enunciando lo que en esta asignatura se conoce como un discurso expositivo. Entonces ustedes en sus cuadernos van a colocar como título discurso o texto expositivo. Objetivo, dice que este es conocer el concepto, las características y las formas básicas del discurso expositivo. Claro, porque la idea es realizar un mapeo general de este tipo de texto y que finalmente también logres distinguirlo de otros tipos de discursos como el argumentativo y el dialógico, entre otros. ¿Copiaron ya? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Bien, ¿cómo es esto, muchachos? La definición dice que el texto expositivo se define como aquel discurso, y aquí coloquen atención, cuyo propósito elemental es entregar información al receptor. Un discurso expositivo, entonces, informa al receptor sobre datos que generalmente desconoce. Siempre les digo que es vital para comprender a cabalidad el mensaje de un determinado discurso, entender el propósito comunicativo de este. Entonces, el propósito fundamental de un texto expositivo es informar. O sea que muchas de las clases que los profesores realizan con tanto amor, como el gran Merlí en la imagen, son expositivas. Incluso sin ir más lejos, este video también es expositivo. ¿A dónde? En este mismo sentido, ¿cuáles son algunas de las características de este tipo de texto? La primera dice que en el discurso expositivo existe un predominio del uso del lenguaje denotativo. ¿Cuál es el lenguaje denotativo? Es cuando las palabras se emplean en su uso literal. Presenta principalmente mensajes explícitos, claros y precisos. O sea, es el significado de las palabras que salen en el diccionario de la RAE. Ese es el lenguaje denotativo. Para que lo entiendan mejor, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la diferencia entre el lenguaje denotativo y el connotativo con el uso de la palabra pollo. El significado denotativo, o sea, el literal, el que sale en el diccionario y el que utilizaría un texto expositivo al hablar de un pollo, sería el de la cría de un ave, especialmente de la gallina. Nada raro, eso es en todas partes del planeta. En cambio, el significado connotativo, que es más utilizado en los textos literarios, como en las novelas, en los poemas, obras de teatro, canciones, entre otros, la palabra pollo se utiliza para referirse peyorativamente a una persona sopenca, gil o tonta. Para que lo entiendas aún mejor, atendamos al siguiente ejemplo. Nuestro amor es imposible. Sé que es imposible, pero lo que siento por ti es tan grande que sería capaz de traerte hasta la luna para demostrártelo. No. Regálale flores, regálale chocolate, pero traer la luna por ningún motivo. Nos quedaríamos sin marea, el día se haría más corto. La luna pegada a la tierra, la tierra quedaría excéntrica. Los enamorados que no traigan la luna a la tierra, por favor. Al referirse a la expresión te traería la luna, que muchos de ustedes deben haber ocupado en algún momento, evidentemente el enamorado lo utiliza de forma figurativa, retórica o connotativa. En cambio, el profesor Massa la interpreta denotativamente o literalmente, porque los científicos como él, o los textos científicos que son expositivos, usan el lenguaje denotativo. La segunda característica de los textos expositivos es que principalmente son objetivos. ¿Y qué significa que los textos sean objetivos? Significa que usualmente son independientes de la interioridad, de los gustos, de la ideología política, por ejemplo, o de las opiniones del emisor. Se basan en datos o hechos que son comprobables. Entonces, en los textos expositivos se informará fundamentalmente de hechos y no de opiniones. Por ejemplo, la prensa, cuya función principal es informar objetivamente. Pero esto no siempre pasa, y aquí podemos corroborarlo. El mismo hecho en dos contextos distintos.
En ambas noticias se informa sobre la crisis social y económica que desafortunadamente lleva a personas a tener que buscar en la basura el alimento diario. Pero se informa de distinta manera. El primero tiene un titular que critica o culpa al régimen de Nicolás Maduro y describe la situación como el drama del hambre en Venezuela. El problema está en que esa misma situación deja de ser un drama y se convierte en un acto de decencia y no se responsabiliza al gobierno del presidente de Argentina, sino que aquella realidad la atribuyen a una suerte de pasión trasandina. Entonces, el mismo medio de comunicación informa sobre el mismo hecho en distintos contextos, pero de forma diametralmente opuesta. Por ende, no es objetivo, aunque debiese serlo. Esto te puede resultar algo confuso, pero lo que tienes que dejar en limpio es que los textos expositivos son fundamentalmente objetivos. Y las últimas dos características son que la relación con el contexto de los textos expositivos es de un carácter principalmente verídico. Esto quiere decir que están íntimamente relacionados con hechos pertenecientes a nuestra realidad, no ficticios como puede ser lo que se informa o se cuenta en una novela. Y ejemplos de textos expositivos hay muchos, como lo son los artículos, informes de investigación, biografías, textos de divulgación científica, noticias, infografías, currículum, afiches, recetas, manuales de instrucciones, disertaciones, entre otros. Y dependiendo de cuán difícil sea la comprensión de los textos, se van a dividir en textos expositivos divulgativos, si es de fácil comprensión para el receptor, o texto expositivo especializado, si es más técnico o de difícil comprensión. Finalmente vamos a conocer las formas básicas de los textos expositivos. ¿Qué es esto? Dice que un discurso expositivo se materializa de acuerdo a ciertas estructuras discursivas o tipos de textos más o menos fijos y estables. Estas estructuras discursivas son las formas básicas, las cuales son definición, descripción, caracterización, narración y comentario. Si no entendiste ni jote, vamos viendo caso a caso. La primera forma básica es muy sencilla y es la definición. En términos simples, en esta forma básica se contesta la pregunta ¿qué es algo? Esto quiere decir que si tú estás escribiendo un texto expositivo en donde quieras informar acerca del anime, por dar un ejemplo, podrías utilizar dentro de un párrafo la forma básica de la definición, es decir, definir y explicar qué es el anime. Ejemplo de definición, la imagen de fondo, con el término petricor. Si no sabías, petricor es el nombre que recibe el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos. Nuestro idioma es hermoso, lo que falta es culturizarse un tanto más en relación al diccionario y ampliar así nuestro vocabulario. Veamos el siguiente ejemplo que es mejor. Efímero es algo breve, de poca duración. Efímero es un segundo en tu historia. Efímera es tu historia en la historia de la humanidad. La humanidad es efímera. Las cosas materiales son efímeras. Efímero es esto y esto. Esto es una cachipolla. Solo vive 1 o 2 días. También lo inmaterial es efímero. Una mirada, un orgasmo, un saludo, un susto, un beso. Efímera es esta imagen. Efímero es este color, este y este. También las cosas que no son y las que ya no son pero fueron algún día. Esos días en la playa, ese Dios al que rezaste, esa euforia que sentiste. Incluso la próxima persona que conozcas. Son efímeros los likes de tu foto de perfil y tus seguidores. También este vídeo perdido en internet. Todo sucumbe ante la fugacidad del tiempo. El tiempo convierte en efímera toda existencia y pensamiento. Y es que al fin y al cabo, todos somos cachipollas. Como te pudiste fijar, lo que acabas de ver es un texto expositivo que informa a través de la estructura o forma básica de la definición acerca del concepto efímero, otra linda palabra de nuestro idioma. Pasemos a la siguiente forma básica, que es la descripción. Esta es la forma discursiva en que se detallan y explican rasgos y características de objetos, lugares, como el paisaje de fondo, procesos y fenómenos, entre otros. Entrega información complementaria a la definición de un objeto. En términos más simples se responde a la pregunta ¿cómo es algo? Para que no haya duda, revisemos el siguiente ejemplo.
Nuevas toallas Always Ultra Fina Suave. Tienen ultra absorción y son suaves como algodón. Además, su centro tiene una estructura que les permite tener una gran flexibilidad para que casi no se sientan. Disponibles en versión día y noche. Nuevas toallas Always Ultra Fina Suave. Dicen que son ultra finas con ultra absorción y que son suaves como un algodón, entre otras cosas. Entonces, típico que los comerciales, para convencerte, usen la forma básica de la descripción para informar las características más nobles de cada producto, como en el caso de las toallitas Lady Soft, auspiciador oficial de Poelandia. La tercera forma básica del discurso expositivo es la caracterización. Esta es la forma discursiva que, al igual que la descripción, también informa sobre las principales características, elementos y rasgos propios, pero en este caso de personajes, personas o entidades. Esa es la gran diferencia. La caracterización entonces describe características solo de seres humanos. Es como si estuviera escribiendo un artículo acerca de los prototipos estéticos que promueve Hollywood y tomase como referencia a Emma Stone y empiezo a caracterizarla como una actriz de mediana estatura, perfecta, de unos ojos color zafiro, perfectos, de tez prístina, perfecta, y así. Lo de perfecta no iría porque pasa a ser subjetivo, pero no se puede evitar. Veamos el siguiente clip para que te quede clarito. Cine chileno del bueno, El Chacotero Sentimental. Estáis verde. Ya tú te abra la boca. Tenís el pelaje opaco. Deje de molestarme. Estáis fea. Parecís perra envenenada. Ya comienza la comida. En esta clásica escena de nuestro cine, la Tota utiliza la caracterización porque informa acerca de algunos rasgos físicos en este caso y le dice que está verde y fea. Pasamos a la penúltima forma básica del discurso, la narración. Esta es la sucesión de hechos, acontecimientos o acciones capaces de ser ordenados en una secuencia cronológica. En las narraciones suelen emplearse fechas. Lo más natural es que el término narración lo asemejes a los textos del género narrativo, como las novelas, los cuentos, entre otros, pero en los textos expositivos también en algunos casos se utiliza esta estructura narrativa, en el sentido de utilizar secuencias temporales o cronológicas. Por ejemplo, informar acerca de la historia triste de las pandemias e ir cronológicamente contando que en el año 0, por ejemplo, existió la peste antonina, en el siglo XIV la peste negra, en el siglo XX la gripe española, y así. Entonces, cuando se presenta una línea temporal, o fechas, horas, épocas, estamos utilizando la forma básica de la narración. Veamos el siguiente ejemplo y fíjate cómo se presenta la información. Hace 70 años no representaba la feminidad ni la dulzura, sino la fuerza y la determinación. Esta es la historia que no conocías sobre el color rosa. El color rosa es asignado automáticamente a las mujeres, pero en su origen era un color de hombres. ¿Qué ha pasado en la historia del rosa para este cambio de papel? Retrocedamos en el tiempo. Está claro que no podemos hablar de la totalidad de las representaciones, pero si nos fijamos en estas figuras y estampas religiosas del Renacimiento, encontramos un patrón bastante común. Podemos ver que muchas de las vírgenes visten de azul, mientras que las vestimentas de Jesús, los apóstoles o el resto de hombres son más bien rosadas. Si avanzamos hasta el siglo XVIII y rescatamos, por ejemplo, las imágenes de las princesas y príncipes de la corte, parece que también lucen un estilismo similar. Ya en el siglo XIX es cuando aparecen los tonos pastel, celestes y rosas, pero en ningún caso para distinguir los géneros. Usando estos referentes visuales, varios estudiosos afirman que los tonos derivados del rojo simbolizan el vigor masculino, mientras que los que provienen del azul eran la representación de la delicadeza femenina. Algo impensable ahora con los nuevos cánones, ¿no? Entonces es un texto expositivo acerca del origen del color rosa, y es claro que utiliza una estructura narrativa porque va presentando la información a través de fechas o épocas como el Renacimiento y los siglos XVIII y XIX. Finalmente llegamos a la última forma básica del discurso expositivo, que es el comentario.
Esta corresponde a la emisión de juicios de valor u opiniones sobre el tema del discurso. Hay que entender que a pesar de que los textos expositivos son fundamentalmente objetivos e informan, también en algunos casos se utilizan opiniones o comentarios. Ejemplo de comentario, decir que esta clase pintaba para buena, pero se hizo demasiado larga. Bien, espero que hayan captado cómo en términos generales funciona el discurso expositivo. Este discurso entra en la prueba de admisión universitaria de competencias lectoras, pero más allá de eso es un discurso que ocuparás en cualquier ámbito en el que te desarrolles académicamente y laboralmente. Por eso su importancia. Por mi parte me despido hasta la próxima clase, no sin antes dejarles un consejo de parte del profesor Keating. ¡Que lo disfruten! Aprovechen el día, muchachos. Que sus vidas sean extraordinarias.